Afortunadamente, el embajador Ken Salazar es respetuoso, es buena la relación en general con el gobierno de Estados Unidos. Ya ellos saben que esas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir. Palabras del presidente López Obrador expresadas en la mañana antes de que la Suprema Corte resolviera la constitucionalidad o no de la ley de la industria eléctrica votada hace un año. Al mediodía, 4 ministros de la Suprema Corte votaron por la constitucionalidad. No se necesitaban más votos, 4. La ley entonces es constitucional, aunque 7 de los 11 ministros hayan votado en contra. La ley es la ley. Conocida esa votación, el embajador de Estados Unidos en México escribió: el gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021, la que declaró constitucional hoy la Corte, probablemente abrirá la puerta a litigios, es decir, a pleitos legales sin fin, lo que generará incertidumbre y obstruirá la inversión. El punto de vista de el embajador de Estados Unidos en México: vienen pleitos, vienen litigios sin fin. Lo dice el embajador, esto quiere decir que lo dice el gobierno de Estados Unidos. Buenas noches, vamos a tener la crónica y vamos a tratar de comprender qué fue lo que votó hoy la Suprema Corte y qué puede venir para la industria eléctrica mexicana, para los contratos, para las tarifas, para los consumidores. Por cierto, hoy temprano el INEGI informó que la inflación actualizada, la de los últimos 12 meses, superó el 7.45%. Es la tasa de inflación más alta que se registra en México desde 2001. Vamos a revisar todo esto más adelante. Por imágenes como esta, donde el secretario de Gobernación y el gobernador de Sonora pasean abiertas, sonrientemente, una manta que, de acuerdo con la ley electoral, no podrían pasear. Por estos anuncios que se multiplicaron por el país sin que nadie explicara de dónde salían, quién los producía, ni quién los patrocinaba. Por desplegados como el de los 18 gobernadores de Morena que a mediados de febrero apoyaban al presidente López Obrador, cuando por el calendario de la votación de revocación de mandato ya no podían hacerlo. Por la fotografía del avión de la Guardia Nacional que se usó para mover funcionarios y recursos a actos a las claras propagandísticos. Por mítines como el de ayer en la Ciudad de México, un mitin parapetado en la reforma eléctrica, pero que devino en un acto de impulso a la jornada de revocación. ¿Qué va a pasar el próximo domingo? No oigo. ¿Qué va a pasar el próximo domingo? Les pregunto otra cosa. Recientemente el presidente López Obrador propuso que los consejeros electorales sean votados por el pueblo de México. Levanten la mano los que estén de acuerdo. ¡Que viva la democracia! Pues por todo eso, los consejeros del INE informaron hoy que van a entregar al Tribunal Electoral Federal un informe detallado de irregularidades en este proceso previo a la votación de revocación de mandato. De acuerdo con el INE,
Hay que ver estas cifras. Se registraron 172 quejas por violaciones a la Constitución, 172, y 25 quejas por uso indebido de recursos públicos. Hemos vivido un proceso de revocación donde las reglas constitucionales de no intervención gubernamental se han violado de manera sistemática y contumaz, lamentablemente. Los consejeros del INE calificaron hoy en una conferencia de prensa, calificaron a este proceso electoral, el que estamos viviendo, el de revocación de mandato, como el de mayor injerencia gubernamental de la historia. Repito, el de mayor injerencia gubernamental de la historia. Lo consideran el proceso en que más se violentó la ley, la legalidad, y calificaron conductas como la del secretario de Gobernación, los gobernadores de Morena y otros secretarios y funcionarios federales y estatales como abiertas conductas infractoras. Y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso. 172 quejas por violaciones a la Constitución registradas por el INE. 172. Y el INE subraya que fueron irregularidades, así lo dijeron, claras, descaradas, dolosas. Y que así lo van a reportar al Tribunal Electoral, porque algunos consejeros, no solo Murayama y Córdoba, consideraron que esas conductas, entre otras cosas, fueron un sabotaje al INE. Queda la pregunta de qué fue lo que vivimos estos 2 meses y que en nuestra generación no veíamos, al menos desde las elecciones presidenciales de 1988, desde hace 35 años. Quizá hoy ni siquiera lo alcancemos a comprender, pero ocurrió a la vista de todos. ¿Alguien se va a hacer cargo? ¿Alguien pagará consecuencias? Y parte de esas quejas tuvieron que ver con la promoción de obras, entre otras, pues coincidió el 21 de marzo con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el de Santa Lucía. A propósito del Aeropuerto Santa Lucía se dio pues otra extraña polémica. Esta tiene que ver con Qatar Airlines, la línea más importante y poderosa, la línea aérea más importante y poderosa hoy en el mundo. A principio de semana el canciller Ebrard declaró que Qatar Airlines, la mejor línea del mundo, conectaría con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero Qatar Airlines hoy dijo, eso no es cierto. Martes. El canciller Marcelo Ebrard anuncia que a estas puertas de embarque llegarán los aviones de la línea aérea mejor calificada en el mundo. Que la multipremiada Qatar Airways conectará la ciudad de Doha con Zumpango, Estado de México. Qatar Airways nos dijo por voz del CEO de Qatar que quieren volar al aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo tanto, esta semana iniciaremos ya las negociaciones con ellos, una de las líneas más grandes del mundo. Eso el martes. Dicho en conferencia de prensa y subrayado en redes. Vuelo de Qatar Airways al AIFA escribió: hoy, la 6 veces premiada como mejor línea aérea del mundo, distinguida como la mejor clase ejecutiva del mundo, con la mejor sala VIP ejecutiva del mundo y el mejor catering a bordo de clase ejecutiva del mundo, se desmarcó. Podemos confirmar que Qatar Airways no tiene planes de iniciar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Ciudad de México, dijo un vocero de la línea aérea citado por la agencia Reuters. A la negativa de aparecer en el panel de vuelos del nuevo aeropuerto, la Cancillería emitió un comunicado para matizar el desmentido. El pasado 26 de marzo en Doha, Qatar, dice, el presidente y CEO de Qatar Airways, Akbar Al-Baker, le manifestó al canciller Ebrard el interés de la compañía por volar a México. En respuesta, Marcelo Ebrard le informó que el aeropuerto Felipe Ángeles está terminado
lo que permitiría explorar el establecimiento de una ruta entre ambos países. Hoy el puente entre México y Qatar lo cubren principalmente las aerolíneas Emirates, Turkish Airlines, Air France, British Airways, Lufthansa y KLM. Ningún vuelo es directo, ninguno es de Qatar Airways. Ni siquiera ahora en el preludio de un mundial de fútbol y con una selección nacional calificada. Un negocio que no parece suficiente para ver un avión catarí en el Felipe Ángeles. Otra vez la pregunta, ¿qué pasa con la comunicación? Porque vimos al canciller Marcelo Ebrard en Palacio Nacional diciendo Qatar Airlines quiere volar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo acabamos de ver en sus palabras. Eso el martes. Y hoy Qatar Airlines dice, no tenemos planes, ni siquiera volar a México, menos al Aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué falla en la comunicación? ¿Qué es Qatar Airlines y cómo debe haber tomado estas declaraciones del gobierno mexicano? Qatar Airlines es considerada y ranqueada desde hace varios años como la mejor línea aérea del mundo. Vamos a ver estos datos. Es la votación promovida por una consultora inglesa muy reconocida, Skytrax. Desde 1989 revisa y clasifica la calidad y seguridad de las aerolíneas y aeropuertos. Bueno, a ver, levantan una encuesta de satisfacción entre pasajeros de todo el mundo y así entregan sus reconocimientos. Vamos a ver las 5 mejores líneas del mundo. 1, Qatar Airways. 2, la de Singapur. 3, la japonesa ANA. 4, Emirates, Flying Emirates. 5, Japan Airlines. La europea mejor calificada es Air France, está en lugar 10. Y la chilena, LATAM, es la mejor calificada, está en 45. Ninguna mexicana está entre las 100, en parte por los problemas financieros que tuvo Aeroméxico y de los que ya está saliendo. Entonces, pues ante comentarios que se hacen, o información que se da en Palacio Nacional, en las mañaneras, o que se hizo en una mañanera el martes, una empresa poderosísima dice, nosotros no tenemos, acá está, no tenemos planes para volar a México, menos al aeropuerto de Santa Lucía. Hablando de obras, el puerto de San Blas, en Nayarit, se prepara para comenzar con el ferry turístico hacia las Islas Marías, un proyecto que va a inaugurar. Mañana llega el presidente López Obrador ahí, va a estar el viernes y el sábado. Vamos a dar una mirada a cómo están las cosas. Todavía no está terminado, le falta, pero el día 8 viene el presi. Yo pienso que esto le van a seguir dando, van a nomás a aparentar ahorita porque viene el presidente para presentar lo más de trabajo que se pueda. La remodelación del pequeño muelle de San Blas y la salida de ferries a las Islas Marías desde ahí tiene a los prestadores de servicios turísticos del puerto en vilo. Han padecido 4 meses de obras y a unas horas de la inauguración no tienen información de cómo pueden integrarse a ese proyecto, porque hasta ahora han sido excluidos. ¿Saben si les va a dar la oportunidad de poder llevar turismo también a Islas Marías? Pues hasta ahorita lo que nosotros sabemos es que no, pero no hay una información conclusa oficial. Nadie ha dicho nada, apenas nos enteramos hace días, de hecho. No nos tomaron en cuenta. A lo mejor yo pienso, como somos indígenas, nos pusieron un lado. Nos dice en el ayuntamiento que ahí es del gobierno federal. Entonces dije, según López Obrador, cuando pidió votos, que iba a apoyar a los indígenas. Pero a lo que estoy viendo es pura mentira. Mientras se aclaran las cosas y se aceleran los trabajos para terminar la obra, los turistas llegan a buscar la foto del ferry que los llevará a las Islas Marías. Aunque por ahora solo esté el de Marina, que trasladará al presidente para la inauguración de mañana. En otras cosas, un juez decidió mantener en la cárcel al señor Mauricio Mora, acusado de haber matado al joven de 15 años, a Hugo Carvajal, el fin de semana. Esta muerte que provocó la toma del periférico durante la audiencia, eso fue el martes. Durante la audiencia, el señor
Mora pidió perdón a los papás de Hugo. Se presentaron también testigos que aseguraron que Mauricio comenzó a golpear a Hugo sin ningún motivo. Fueron 3 horas de audiencia. El juez dio un plazo de 3 meses para concluir la investigación. Les quiero agradecer a todos los medios de comunicación. Por favor, todo lo que quieran saber, les dejo a mis asesores abogados, José Eduardo Bastida y el licenciado Javier, para que ustedes lo vean conmigo. ¿Cómo se siente? Que sí lo perdonaba. Me siento libre, me siento en paz. La violencia en distintas manifestaciones. En este caso, no se puede responsabilizar a la autoridad, un evento privado, convivio, una fiesta, y por cualquier razón se desata esta violencia y termina siendo una violencia criminal. La violencia en el México contemporáneo. La violencia, estas imágenes las presentamos aquí. El asalto ocurrió el 19 de marzo en la autopista México-Puebla, en el municipio de Los Reyes La Paz. Los delincuentes subieron a robar esa combi. Un joven los encaró, quiso golpearlos, le dispararon, murió horas después. Los 3 hombres bajaron de la combi cuando estaba en movimiento. Uno de ellos murió, otro fue detenido. Bueno, hoy la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que ya detuvieron al tercer asaltante. Un hombre identificado, ahí está, como Christopher, fue detenido en Netzahualcoyotl. La historia del día de la que tanto se venía hablando, bueno, hoy se dio la discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre si era constitucional o no la ley de la industria eléctrica, esta que se votó y se aprobó a principios, hace un año más o menos. Se necesitaban 8 votos. La Corte tiene 11 ministros, se necesitaba que 8 de ellos votaran en un mismo sentido para declararla inconstitucional. No se juntaron los 8, fueron nada más 7, porque 4 ministros dijeron que esa ley, 4 de 11, dijeron que era constitucional. Y como la ley es la ley, lo aprobado hace un año, se queda constitucional. Existe una votación mayoritaria a favor de la propuesta de validez. Con la bendición de la Suprema Corte de Justicia, la ley de la industria eléctrica va, y va con todo, sin que ninguno de sus componentes haya alcanzado los 8 votos necesarios para declarar su invalidez. No comparto el sentido del proyecto, que llego a la conclusión de que esta reforma sí genera alteración a la libre competencia. Si bien hubo encendidas defensas a la libertad económica y a las energías limpias. Y como sistema se constituye en una medida regresiva para la transición a un modelo de desarrollo bajo en carbono, al que estamos obligados en términos constitucionales y convencionales. Y a pesar de los lamentos de que la inversión privada va a inhibirse, y aun cuando se pronunciaron por la defensa de los órganos autónomos como garantía de un Estado democrático, lo que la Constitución determina implica una limitación para nosotros, pues no somos nosotros la sede democrática por excelencia para fijar nosotros otros límites. A la hora de la votación que importa, llegaron los 4 votos indispensables para garantizar la vigencia de la ley Bartlett. 4 de los 11 ministros que desecharon la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores. Ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto. La principal defensora del proyecto de la ministra Ortiz fue la ministra Esquivel, reclamando el daño que la reforma de 2013 le hizo a la CFE. Hoy, 7 años después, el objetivo de la reforma, que era la de evitar la ruina de la CFE, no se ha logrado. La Constitución nunca dispuso que los particulares tuvieran una jugosa tasa de retorno.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena confirmó las quinielas de que sería el voto decisivo, pero fue el ministro presidente quien le puso el último clavo a la interpretación de que la vigencia de la reforma energética de 2013 era contraria a la ley Bartlett. Nuestra Constitución no impone un modelo económico por encima de otro. La Constitución no habla de orden de despacho, costos marginales, contratos legados ni subastas. Manifiesto mi conformidad con el sentido del proyecto. Como Tribunal Constitucional tenemos el deber y la responsabilidad de ser muy cuidadosos, de no sustituirnos en el legislador y tomar decisiones con base en nuestras propias preferencias ideológicas, económicas o políticas. Vinieron las rondas para dejar sin efecto los contratos privados y los certificados de energías limpias. Y aun cuando los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara alertaron que su cancelación sí afectaba al medio ambiente, no se alcanzaron los 8 votos para evitarla. Ratifico mis votos en contra de la validez de varias disposiciones y a favor de algunas de ellas. Según entendí, hubo quien votó por la validez y ahora están votando por la invalidez. Yo creo que técnicamente los argumentos pueden ser por una u otra cosa, pero no podemos sostener validez e invalidez respecto del mismo artículo. Por la hora ya me tiene un poco confundido. Realmente no hay 8 votos en ningún apartado sobre las consideraciones que serían obligatorias y que llevarían a la invalidez. Ya quedó resuelto porque ya el ministro González Alcántara ya terminó su voto. Con ningún artículo tachado como inconstitucional, se cantó la votación final, inaugurando así la Semana Santa eléctrica que Morena y el presidente López Obrador esperaban. Están de acuerdo con los resolutivos ajustados, aprobados por unanimidad de votos. De esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Se levanta la sesión. Y así es la ley. En realidad, una mayoría de ministros consideraron que la ley la ley de la industria eléctrica no es constitucional. Así lo votaron 7 de 11. Pero la ley determina que basta con que el número que votó hoy, estos 4 ministros, lo hayan hecho a favor de la constitucionalidad para que quede, para que sea considerada constitucional. Es decir, con el voto a favor de 4 ministros y en contra de 7, ganaron los 4 ministros. Así es la ley. De ahí la pregunta, ¿qué viene después de esto? Ya veíamos al embajador de los Estados Unidos, al señor Ken Salazar, diciendo lo que viene es una lluvia de pleitos legales. ¿Por qué? Porque los afectados, que entienden bien de esto, saben que hay un espacio para poder reclamar en México y en Estados Unidos decisiones que consideren injustas, decisiones que surjan de esta ley. Entonces vienen los litigios, y es lo que están pensando distintos especialistas. Vamos a ver lo que difundió el profesor del CIDE, que es un experto del tema, José Roldán Chopa. Escribió: la ley se va a seguir aplicando. Si los amparos en curso, los nuevos, llegan a la Corte y se diese la misma votación de hoy, se resolverían en favor de los demandantes. Ahí sí, si la votación es 7-4, y es probable que la votación sea 7-4, pues aunque sea constitucional, va a perder la Comisión Federal de Electricidad, va a perder el gobierno mexicano. Así las cosas, difícil de entender, muy, muy difícil. Eso por lo que toca a la Suprema Corte. Los diputados siguen negociando la reforma eléctrica. Hoy la Junta de Coordinación Política aprobó sí sesionar el martes, próximo martes, Semana Santa, y votar el dictamen de esta reforma, la reforma eléctrica. A mediodía, los diputados de la coalición, Va por México, PRI, PAN, PRD, pidieron que la reforma se discuta con calma y sin presiones hasta después de junio. Sostenemos que nuestra propuesta es la propuesta que en verdad le conviene al país y no admitimos que se nos amedrente o que se convoque a una rebeldía. Y nos pueden intentar llamar traidores, no nos queda el saco.
no a las imposiciones y a los caprichos del presidente de la República. No aceptamos ni la interferencia del Ejecutivo en el Legislativo, pero tampoco en el Poder Judicial. Discutamos esto con tranquilidad, pongámoslo después de las elecciones, para poder hacer una reforma de fondo, una reforma seria, una reforma donde haya coincidencias en bien de la nación, porque esta coalición es en bien de la nación. Hacemos esa propuesta, no apresurada. Pues no será así, diputado Moreira, y sí habrá sesión el martes de la próxima semana. Esto fue al mediodía. En la tarde, los integrantes de los otros partidos de la coalición Morena, PT y Partido Verde informaron que aceptan, que toman 9 de las 12 propuestas planteadas por la oposición. Hay que recordar que el presidente López Obrador les pedía no cambiar ni una coma. Hoy Morena y sus aliados están diciendo, tomamos 9 de las 12 propuestas de cambio que está haciendo la oposición. A ver, vamos a ver cuáles son las tres que no está tomando Morena. Uno está pidiendo la oposición darle autonomía a la Comisión Reguladora de Energía. Esa no la toma Morena. Morena quiere desaparecer la Comisión Reguladora de Energía. 2, no toma Morena y sus aliados la creación de la Comisión Nacional de Redes. Y 3, y quizá el punto más importante de todos, Morena no toma los nuevos esquemas de permiso de generación de electricidad. ¿Qué es este tercer punto? Los nuevos esquemas de permisos de generación son la interconexión con el Centro Nacional de Redes Eléctricas, es lo que tiene que ver con impacto ambiental, social y antropológico, y los permisos de generación. Ahí se podría atorar todo. Vamos a ver rápido cuáles son los 9 puntos que sí le acepta Morena a la oposición. La energía eléctrica como derecho humano, pues sí. Garantizar una energía más barata, sí. Que el Estado mexicano se haga cargo de la transición energética, sí. Que se corrijan errores y excesos del pasado, pues sí. Luego el quinto punto, que los pequeños negocios y empresas estén totalmente incluidos en la generación distribuida de electricidad, pues sí. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues sí. Fomentar la penetración del uso de energías renovables, veremos aquí cómo lo hacen. La creación de un instrumento para promover energías limpias y el tema del litio, que será propiedad del Estado. Así quedan las cosas para la próxima semana. El gobierno de Ucrania advirtió que la situación en Borodianka, otro suburbio al norte de Kiev, es peor y con más víctimas que en Bucha. Las imágenes de Borodianka muestran una ciudad devastada. Las autoridades locales reportan que solo hoy encontraron 26 cuerpos en los escombros de 2 edificios destruidos. En Bucha, policías y peritos forenses trabajan para identificar a civiles muertos, encontrados en las calles o en las fosas comunes. Tan solo en el panteón principal hay más de 50 cadáveres cubiertos con bolsas de plástico que no han sido identificados. Por cierto, la Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, de ese organismo. Durante la discusión, el embajador ruso insistió en que las acusaciones contra su país están basadas en montajes y mentiras. La resolución para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos fue aprobada con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Una de esas abstenciones fue la de México. El embajador mexicano en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, insistió que México condena la invasión, pero explicó así el por qué México se abstuvo de condenar, de expulsar de este organismo de derechos humanos de la ONU a Rusia. Excluir, suspender no es la solución. México tiene la convicción de que aún en medio de la guerra deben mantenerse todos los canales de diálogo con las autoridades de la Federación de Rusia para insistir en la urgente necesidad de encontrar en el diálogo la solución diplomática que restaure la paz en Ucrania.
Por la noche, tiempo de Europa, el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, mandó este mensaje a los países que sí apoyaron por sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Тим державам, які підтримали це. Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Якби усі в світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було би. México se abstuvo. La Unión Europea aprobó más sanciones contra Rusia. La principal es que prohíbe las importaciones de carbón ruso a partir de agosto. Por cierto, hoy también la banda Pink Floyd lanzó su primera canción en 28 años. El tema se llama Hey Hey, Rise Up, Hey Hey, despierten, levántense. Y la banda británica Pink Floyd decidió grabar esta canción en apoyo a Ucrania. Vamos a ver estas cifras sorprendentes. Hoy la Secretaría de Salud notificó 32,000 contagios de coronavirus, una cifra que no tiene nada que ver con lo que habíamos estado registrando en febrero y en marzo. 32,000 contagios en 24 horas. Sin embargo, hace unos minutos la Secretaría de Salud explicó que el 90% de esos casos, es decir, unos 28,000, son casos de 2021, pero que se reportaron de manera extemporánea y hoy decidieron incorporarlos a la estadística de contagios. Aseguraron que la curva epidémica sigue con tendencia a la baja. Pues ojalá así sea y ojalá mañana no veamos otra vez 30 y tantos mil contagios como hoy y lo de hoy solo haya sido un ajuste estadístico. En cuanto a personas muertas por COVID, la Secretaría de Salud registró 105 en las últimas 24 horas, sumadas a las del registro civil. Ahí está la cifra de mexicanos muertos por COVID. Un choque entre un autobús de transporte público concesionado y un metrobús de 2 pisos de la línea 7 dejó 89 personas lesionadas. El choque fue sobre Paseo de la Reforma, a la altura de Polanco, ahí en la zona del Auditorio Nacional, por donde, aparte de lo que hoy son Los Pinos, la entrada a Polanco. Esta noche 9 personas siguen bajo observación médica, ninguna grave, que bueno. El autobús concesionado pertenece a la empresa Atrolsa, que fue suspendida 30 días en ese corredor que va de Chapultepec a Palmas. El servicio por el momento va a estar a cargo de la red del transporte de pasajeros. Y hoy se llevó a cabo la audiencia inicial en el caso contra los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González, David Gómez y el asesor financiero Isaac Pérez Rodríguez. Los 4, recordarán, fueron acusados por el abogado Juan Collado de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión. Todo esto supuestamente al amparo del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Pero a la audiencia solo se presentó uno de ellos, el abogado Gómez Arnaud. Los otros 3 acusados informaron que tienen COVID, los 3, y por eso no fueron. Gómez Arnaud dijo que la Fiscalía no le había dado acceso completo a la carpeta de investigación. El juez lo validó y defirió su audiencia para el martes. La Fiscalía puede solicitar después otra audiencia para los otros 3 imputados. Largo proceso. Inflación al alza, reforma eléctrica, Suprema Corte, diputados, Semana Santa. ¿Por dónde quieres empezar? Yo, por empezar, quiero explicarle a la gente Buenas para noches. que no quede en ridículo. Muy buenas noches, querido Ciro. Para que la gente no quede en ridículo cuando habla de lo que decidió la Suprema Corte. No es como dice equivocadamente Claudia Sheinbaum que declararon constitucional la ley de la industria eléctrica. Porque ahí tuiteó y debería pensar antes de tuitear. No significa que se haya resuelto la ley energética, por eso es necesario, por eso es necesario el cambio constitucional que se va a discutir el martes. Queda abierto, como dice el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para que haya una gran cantidad de amparos. Es más, para que las empresas que operan en México, de cualquier capital, puedan ir a Estados Unidos a quejarse dentro del TEMEC. Es decir, no se arregló nada, no quedó nada bien. Segundo punto.
Dicen que Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, que ya le cedieron en 9 de los 12 puntos que pide Va por México. O sea, sí le cambiaron comas, puntos y comas. Están dispuestos a cambiar gran parte. Están dispuestos a cambiar y entonces quedaría el prestigio del padre del Análisis Superior intacto. De que aquella reforma murió. Estaba muerta. Pero no hay iba un a salir punto ahí en el que difícilmente se van a poner de acuerdo. Hay un punto que tiene que ver con cómo se genera la energía eléctrica y cómo se distribuye. Ese es donde están alterados, ese es el que rompe el acuerdo. Vamos a ver si de aquí al martes, si de aquí al martes logran un acuerdo. A ver, explícanos en 30 segundos en dónde está esa diferencia. El gobierno en todo momento quiere mantener la iniciativa, quiere mantener la creación y la generación y todo absolutamente. Sí. Lo que dice Va por México, PAN, PRI, PRD, es que pueda haber otros participantes en el mercado. Ese es el tema. Eso es en la distribución, ese es el tema y ese es el que rompe el trato. Ya veremos el martes cuántos diputados van, cómo votan y qué es lo que podemos esperar. Y creo que ya podemos dictar que la reforma eléctrica del presidente está muerta. No sé, porque si ese punto quedara, pero no lo van a votar. Ya va a quedar muy chiquito. No lo van a votar. Lo de la ley de la industria eléctrica, insisto, si van a opinar, van a tuitear, infórmense tantitito. Claudia Sheinbaum queda muy en ridículo, se ve muy arrastrada la señora. No, venga, David. A ver, se ve muy arrastrada diciendo que es un gran triunfo que declararan constitucional la reforma y que es un gran triunfo del presidente. Y, oye, bueno, o fue ella o fue el que le hace sus tweets, pero cometió una regada indigna del gobierno de la Ciudad de México. Ahí, supongo que vas a rematar con la inflación. Sí. Remátala, David. La inflación está altísima, 7.45%. No hay ese crecimiento en la inflación en todo lo que va del siglo. Y lo que preocupa, y preocupa muchísimo, es que las herramientas que tiene el Banco de México se le están agotando. Hoy mismo en la minuta del Instituto Central, uno de los miembros de la Junta de Gobierno, Gerardo Esquivel, porque me lo dijo a mí en la convención bancaria, cree que subir las tasas no lo es todo. Y hay algunos que se están desesperando y pensando también cosas totalmente fuera de la canasta, como decir, vamos al control de precios. Así nos fue en los 70s y en los 80s. Hagan memoria. Así nos fue en los 70s y en los 80s con el control de precios. Gracias, David. Javier. Sí, amigos, después de mensajes, ¿a quién llama el Tata Martino? ¿Es la nueva salvación? Regresamos con esto. Gracias, Javier. Qué semana, qué jueves. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.